En el día de hoy les queremos hablar un poco acerca del desplazamiento forzado en Colombia. En el artículo 1 de la Ley 387 de 1997 dice que toda persona desplazada es aquella que se ve forzada a migrar dentro del territorio colombiano, dejando atrás sus actividades económicas, porque su vida, su seguridad, su integridad física se ha visto vulnerada o en peligro. El desplazamiento se da en dos condiciones: desplazamiento forzado por desastres naturales o cambio climático y el desplazamiento por violencia, creando así hogares disfuncionales, mujeres embarazadas, cabezas de familia, abuelos encargados de la crianza y la alimentación de los nietos, explotación infantil, niñas embarazadas. Todo esto hace peso negativo a la educación y al comportamiento de nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas. Sabemos que el 60% de los desplazados son niños, niñas y jóvenes, personas que no quieren estudiar. Entonces, ¿qué le espera a nuestro país si sabemos que la educación es la base fundamental del desarrollo? ¿Será que Colombia será un país subdesarrollado toda una vida? ¿Cómo intervenir la problemática del desplazamiento forzado desde la cooperación, la paz, la participación ciudadana y la inclusión? El desplazamiento forzado es una de las estrategias de violencia sociopolítica que utilizan los grupos ilegales para ejercer dominio y control sobre las zonas rurales del país. Las familias desplazadas que llegan a los centros urbanos se ven obligadas a desarrollar dinámicas sociales muy diferentes a las suyas, lo que constituye en una fractura del tejido social y por ende en una violación de sus derechos fundamentales. Para mitigar los efectos de este flagelo en las familias desplazadas, proponemos las siguientes estrategias. Desde la cooperación, implementar estrategias de trabajo mancomunado entre todas aquellas organizaciones gubernamentales dedicadas a la asistencia de las víctimas del conflicto, como son ONG, entidades territoriales, población afectada, instituciones educativas, con el fin de garantizar la estabilidad socioeconómica y brindar protección a las comunidades desplazadas. Desarrollar campañas que permitan alertar y hacer conscientes a las comunidades sobre los efectos del desplazamiento forzado y sobre las alternativas de organización comunitaria para prevenirlo y enfrentarlo. Desarrollar con la población desplazada proyectos productivos que sean sostenibles desde una perspectiva técnica, económica, financiera, social y ambiental, para así mejorar la calidad de vida de las familias desplazadas. Movilizar recursos de otras entidades del Estado y de organizaciones civiles privadas, ya sean nacionales e internacionales, a través del sistema de cooperación internacional para brindar una atención integral a la población desplazada del país. Desde La Paz, ¿qué podemos hacer? Fortalecer los consejos municipales de paz y las mesas de participación efectiva de las víctimas para avanzar en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. También promover la implementación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país para fomentar la reflexión, el diálogo, los valores, el desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias pedagógicas que propendan por el desarrollo de una verdadera cultura de paz. Fortalecer las organizaciones regionales y locales para prevenir factores de riesgos asociados a la violencia cotidiana, ya que estos factores inciden en la decisión de muchas comunidades de desplazarse y también aparecen en los lugares donde la población afectada se ve obligada a llegar. Promover el cumplimiento total de la Ley 1448 de 2011, o sea, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto interno. Desde la participación ciudadana, brindarle la oportunidad a las comunidades de participar de manera activa en los procesos de toma de decisiones y por consiguiente en la planeación, ejecución y supervisión de las políticas gubernamentales en favor de las víctimas del conflicto. Que el Estado garantice la seguridad total de todos los líderes representantes de las víctimas para que estos puedan participar de manera activa y coordinada con la institucionalidad y con las agencias defensoras de derechos humanos, con el propósito de desarrollar procesos de restitución de derechos de las comunidades afectadas. Promover en la escuela proyectos de participación ciudadana orientados hacia el desarrollo del pensamiento crítico y el fomento de una cultura democrática.
Desde la inclusión, ¿qué podemos hacer? Establecer un proceso de planificación inclusivo a nivel gubernamental para coordinar las respuestas de atención a la población desplazada de manera eficiente y oportuna, de tal modo que la reparación integral de estas comunidades no se convierta en un sofisma. A nivel de educación, desarrollar programas especiales que satisfagan las necesidades educativas y de atención psicosocial para niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado. Al mismo tiempo, capacitar a los docentes y miembros de las instituciones educativas en cuanto a atención a la población víctima del conflicto se refiere. También realizar campañas de sensibilización en los centros urbanos receptores de comunidades desplazadas, para que éstas sean recibidas sin ningún tipo de estigmatización y puedan contar con el apoyo de las instituciones y de toda la comunidad en general. Orientar a todas las instituciones educativas del país para que realicen una transformación profunda de sus currículos, para que así puedan desarrollar prácticas pedagógicas contextualizadas y pertinentes. Conclusiones y propuestas del grupo desde la pedagogía. Como conclusión, el desplazamiento. ¿Quién causa el desplazamiento? El poder político, el poder sobre la tierra, intereses del capital. ¿Quién desplaza? Los grupos armados como la guerrilla, paramilitares, fuerzas armadas. ¿Quién son los que desplazados? Campesinos, indígenas, afrocolombianos, jornaleros, colonos y aparceleros. Cuando los grupos al margen de la ley agotan sus recursos, ingresan al narcotráfico para cultivar la amapola, la marihuana y otros cultivos, además de proveerlo de alimentos y otras cosas, necesitarían las tierras que les roban a los campesinos, por lo que nace el desplazamiento. Antes del desplazamiento, ¿cómo eran los campesinos? Los campesinos vivían felices haciendo lo que más les gusta, en sus casas, con su familia y su tierra. Tenían una producción constante. Después del desplazamiento ya no tenían casas, ni tierra para cultivar, ni trabajo. Iban perdiendo la ilusión y la esperanza. Y eran amenazados y torturados, muertos y masacrados colectivamente. Lo que el gobierno le promete después del desplazamiento, ayudas que solo promete tal vez a cambio de unos cuantos votos, como casas, educación, salud, trabajo, etc. Lo que realmente entregaron, juzguen ustedes mismos las imágenes, que eso no es vivir dignamente, casas en mal posición, deterioradas, delincuencia común, empleos informales, hacinamiento en las calles, en las ciudades. ¿Quiénes serán los culpables? Seguramente fue la guerrilla, porque eran grupos que olvidaron sus ideales a involucrarse con el narcotráfico y atacar a los mismos campesinos que una vez quisieron defender. O fueron los presidentes o políticos que han mandado en los últimos 60 años, que le fueron entregados al país como poco a poco mientras ellos hacían sus riquezas a costa de los pobres. O seremos nosotros mismos, que aún creemos en la política supuesta democracia del país y seguimos votando para ir las mismas tradiciones políticas y cada vez se hacen más poderosos y ricos en nuestras caras. Como pañito de agua tibia, la ley 1448 de 2011, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011, contempla una serie de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Conclusiones. En sí, ¿qué son las conclusiones? ¿De qué es el desplazamiento? El desplazamiento es un mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y a la acumulación del capitalismo o impone. Además, el desplazamiento forzado es el resultado de la profunda exclusión social y la inequidad y la injusticia de las características de nuestro país. Como propuesta del grupo desde la Pedagogía de la Paz podemos ser una política social. Las políticas sociales son las estrategias y políticas concretas que tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. Es una perspectiva de mayor equidad e integración social. La política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad. Política universal focalizada. Se dice que una política es universal cuando todos los ciudadanos de una comunidad pueden acceder a ella, sin otro requisito que la ciudadanía, y a veces ni siquiera eso existe. Se dice que una política es focalizada cuando está dirigida a un grupo específico que es el portador de alguna característica determinada. Otra propuesta sería relación entre las políticas sociales y desarrollo. Son las posibilidades de solución a través de la vida activa y constructiva del hombre y la sociedad. O sea que existe consenso al reconocer las políticas sociales como una serie de acciones que desde el poder estatal traten de satisfacer las necesidades sociales, principalmente de aquellos grupos más necesitados de su acción, expresa fundamentalmente a través de servicios sociales. Otra propuesta sería el desarrollo.
El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano, capital social de una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de los individuos. Implica principalmente desarrollo económico y humano. Su proyecto a futuro es el bienestar social. Como pregunta, ¿qué necesitamos en Colombia? ¿Políticas sociales sí o no? En Colombia sí necesitamos una política social para generar un avance en lo cultural, social y económicamente de la población en general. Con esto se mejoraría la educación, que es la fuente principal para un desarrollo, salud, vivienda, alimentación, empleo, asistir a una calidad de vida atendiendo las comunidades o familias más necesitadas. Como resultado de todas estas propuestas, se puede tener una identidad y derecho en los pueblos indígenas y afrocolombianos, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el desplazamiento forzado, arreglo definitivo para que no haya desplazamiento forzado, cumplimiento y verificación de acuerdos y firma definitiva. Muchas gracias.